El origen de un ícono. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nace una leyenda automotriz? ¿Qué chispa inicial provoca que un simple boceto se convierta en uno de los autos más famosos, amados y respetados de toda la historia? Porque antes de ser un rugido sobre el asfalto, antes de dominar Le Mans o de ser sinónimo de ingeniería alemana, el Porsche 911 fue solo una idea audaz, una idea familiar. Todo comenzó en Stuttgart, Alemania, a finales de la década de 1950. En ese entonces, Porsche ya disfrutaba del éxito de su primer modelo de calle, el Porsche 356, un auto ligero, ágil y pequeño que había conquistado corazones. Pero, ¿qué sucede cuando un modelo que funciona empieza a mostrar sus límites? ¿Qué pasa cuando el mundo exige algo más grande, más potente, más moderno? Ferdinand Ferry Porsche, hijo del legendario Ferdinand Porsche, lo sabía mejor que nadie. El 356 necesitaba un sucesor. Pero no uno cualquiera. Necesitaba un auto que fuera más rápido, más refinado, pero que no perdiera esa esencia deportiva que ya caracterizaba a la marca. Fue entonces cuando entró en escena su propio hijo, Ferdinand Alexander Porsche, mejor conocido como Bootsy, un joven diseñador con una visión clara. ¿Y si el futuro de la marca dependía de crear un automóvil que combinara elegancia, deportividad y una silueta inconfundible? Un auto que pudiera reconocerse desde lejos, incluso entre la niebla alemana. En 1959, los bocetos iniciales comenzaron a tomar forma, una carrocería compacta pero musculosa, una caída del techo fluida, faros redondos que parecían dos ojos encendidos. Y, claro, un detalle técnico que se mantendría como sello eterno, el motor colocándose atrás, justo sobre el eje trasero. ¿Una locura? Para muchos ingenieros de la época, sí. Para Porsche, una tradición que no estaban dispuestos a abandonar. Pero faltaba una pregunta clave. ¿Cómo debía llamarse esta nueva máquina? El proyecto arrancó bajo el nombre 901, un número sobrio, mecánico, muy al estilo Porsche. Y aunque el mundo aún no lo sabía, ese número estaba a punto de convertirse en el centro de un conflicto que casi cambia el destino del modelo más famoso de la marca. El prototipo estaba listo. La visión de Bootsy Porsche había cobrado vida, un auto más grande que el 356, más moderno, más potente, con líneas que parecían fluir como aire sobre metal. En septiembre de 1963, Porsche decidió presentarlo al mundo en el escenario más prestigioso posible, el Salón del Automóvil de Frankfurt. Allí, entre reflectores, humo y murmullos de admiración, apareció por primera vez el nuevo modelo, bajo el nombre Porsche 901. Y la reacción fue inmediata. ¿Qué es eso? ¿Es el reemplazo del 356? ¿Por qué se ve tan elegante pero tan agresivo al mismo tiempo? Las preguntas se multiplicaban entre los asistentes. Porque el 901 no solo llamaba la atención, desafiaba las reglas del diseño automotriz. Su motor boxer de 6 cilindros, refrigerado por aire, prometía un sonido único, su distribución de peso adelantaba un comportamiento totalmente inesperado, y su estilo, bueno, su estilo simplemente no se parecía a nada. Pero mientras el público se enamoraba, algo se movía tras bambalinas. Una sombra que venía desde Francia. La marca Peugeot, que desde décadas atrás utilizaba números de 3 cifras con un 0 en medio para nombrar sus vehículos, alzó la mano. Y no fue una queja amistosa, era un reclamo legal. Según sus derechos comerciales, solo Peugeot podía comercializar autos con esa configuración numérica. Así que, para sorpresa de Porsche, el nombre 901 estaba en peligro. Imagina la tensión en Stuttgart en esos días. Meses de trabajo, de promoción y de expectativas enfrentándose a la posibilidad de tener que renombrar su modelo estrella. ¿Qué hacer? ¿Cambiar el diseño? ¿Entrar en una batalla legal internacional? Ferry Porsche tomó la decisión con rapidez y precisión alemana, aceptar el cambio y convertirlo en una oportunidad. Si Peugeot reclamaba el 0, ¿por qué no reemplazarlo con algo aún más fuerte? Así nació, en 1964, el nombre definitivo. Porsche 911. Un número que no solo resolvía un problema legal, sino que se convertiría en el símbolo más poderoso de la historia de la marca. El Porsche 911 de 1964 no era simplemente un auto nuevo, era una declaración de intenciones.
Un mensaje directo al mundo automotriz que decía, estamos aquí para cambiar las reglas. Pero, ¿qué hacía tan especial a esta máquina nacida en Stuttgart? Para empezar, su motor boxer de 6 cilindros, una configuración que ya por entonces era poco común. Mientras otros fabricantes apostaban por motores en línea o en V, Porsche mantuvo su fidelidad al diseño boxer, pistones opuestos que se mueven horizontalmente, como dos puños que se encuentran en mitad del camino. ¿Ventajas? Menor vibración. Centro de gravedad más bajo. Un sonido absolutamente inconfundible. Aquel primer motor, de 1.991 centímetros cúbicos, generaba 130 caballos de fuerza, permitiendo al 911 alcanzar velocidades cercanas a los 210 kilómetros por hora. Para 1964, eso era pura audacia. Y si añadimos una caja manual de 5 velocidades, algo que tampoco era común, entenderás por qué el 911 se sintió desde el principio como un auto del futuro. Pero había más. Mucho más. El secreto técnico que causaba fascinación y temor entre algunos ingenieros era su motor trasero. ¿Por qué colocarlo atrás? Ferry Porsche lo explicaba con una simple idea: el peso sobre el eje motriz mejora la tracción. ¿Sencillo? Sí. ¿Arriesgado? También. ¿Revolucionario? Sin duda. Sin embargo, esta distribución de peso le daba al 911 un carácter único. Era un auto que premiaba al conductor hábil y castigaba al imprudente. Una máquina viva, impredecible, caprichosa, pero también fidelísima si sabías domarla. En cuanto al diseño, Buzzi había creado una obra que parecía desafiar el paso del tiempo. Techo curvo, parabrisas panorámico, faros redondos erguidos como guardianes, y esa caída de la parte trasera tan elegante que casi parecía una ola congelada. La forma seguía a la función, sí, pero también seguía al instinto artístico de un hombre que entendía que un auto debía verse rápido incluso mientras estaba detenido. Al entrar al mercado, el 911 no solo sustituyó al 356, lo superó en todos los aspectos. Era más potente, más grande, más refinado. Y aún así conservaba la esencia Porsche, ligera, precisa, obsesionada con el rendimiento. Pero entonces surgió la pregunta inevitable. ¿Podría aquel auto mantenerse competitivo, o el mundo lo rebasaría en pocos años? El Porsche 911 había nacido como una revelación, pero para mantenerse como un icono, necesitaba evolucionar. La pregunta era, ¿cómo mejorar algo que ya parecía perfecto? Porsche tenía la respuesta, escuchando a los conductores, probando en pista y atreviéndose a experimentar. En 1966, apenas 2 años después del lanzamiento, apareció la primera gran variante, el Porsche 911S. Aquí la S no significaba simplemente sport, significaba seriedad. El motor subió hasta los 160 caballos, y por primera vez hicieron su aparición las icónicas llantas Fuchs, con su distintivo diseño de pétalos y fabricación en aluminio forjado. Aquellas ruedas no solo eran hermosas, reducían peso y mejoraban el manejo. El 911 no solo corría, ahora parecía flotar. Ese mismo año llegó otra innovación sorprendente, el Targa. ¿Era un convertible? ¿Era un coupé? ¿Era algo más? Con su arco de acero inoxidable y techo desmontable, el Targa surgió como respuesta a los temores de que Estados Unidos prohibiera los descapotables por seguridad. Porsche pensó, muy bien, si quieren protección, se las daremos. Pero con estilo. El nombre provenía de la carrera Targa Florio, donde Porsche ya era leyenda. Una decisión cargada de orgullo y tradición. Para 1969, Porsche realizó un cambio que modificaría para siempre el comportamiento del 911, aumentó la distancia entre ejes. Puede sonar técnico, casi aburrido para algunos, pero ¿qué significaba realmente? Significaba mayor estabilidad, menos brusquedad en las curvas, un auto más noble pero igual de excitante. Era como si el 911 hubiera madurado sin perder su espíritu rebelde. Y entonces llegó 1973. Un año que se pronunciaría para siempre en voz baja, casi con respeto. En ese año apareció uno de los modelos más impactantes de la historia de Porsche, el 911 Carrera RS 2.7. ¿Te suena esa cola de pato? ¿Ese alerón trasero pequeño pero inconfundible?
Fue el primer alerón colocado en un coche de producción alemana. Su función era doble: reducir el levantamiento del eje trasero y mejorar la estabilidad a altas velocidades. ¿El resultado? Un misil legal para la calle. Con 210 caballos, un peso de apenas 975 kilogramos y una respuesta casi brutal, el RS-2.7 se convirtió en una leyenda instantánea. Muchos lo consideran, aún hoy, el mejor 911 jamás creado. Y quizá tú también lo creas cuando escuches cómo sonaba ese motor girando a más de 7000 revoluciones por minuto. Pero este fue apenas el inicio. Porque pronto llegaría una nueva amenaza, la crisis del petróleo de 1973, y Porsche tendría que decidir si seguir adelante con su amado motor boxer o reinventarse completamente. El éxito del Carrera RS 2.7 había elevado al 911 a un pedestal casi sagrado, pero ninguna gloria está a salvo de los golpes del mundo real. Y en 1973 llegó uno de los más duros, la crisis del petróleo. De un día para otro, la gasolina se volvió más cara, los gobiernos comenzaron a imponer restricciones y las marcas automotrices temblaban ante la idea de que los autos deportivos pudieran desaparecer. En las oficinas de Stuttgart, la pregunta era inevitable: ¿tenía el 911 un futuro? La alta dirección de Porsche empezó a considerar alternativas. Había un proyecto en paralelo, más racional, más moderno, con motor delantero y refrigerado por agua, el Porsche 928. Algunos creían que debía ser el sucesor natural del 911 e incluso reemplazarlo por completo. ¿Te imaginas un mundo donde el 911 dejara de existir en los años 70? Estuvimos a nada de vivirlo. Pero el 911 tenía aliados dentro de Porsche. Ingenieros, pilotos y entusiastas defendían su esencia con pasión casi religiosa. Y entonces, justo cuando parecía que los tiempos oscuros podían apagarlo, ocurrió algo que lo cambió todo: un turbocompresor entró en escena. En 1975, Porsche presentó el 911 Turbo, conocido internamente como el 930. Y con él, reescribieron la definición misma de auto deportivo. Este modelo llevaba un motor de 3.0 litros, potenciado hasta unos impresionantes 260 caballos gracias a la magia del turbo. Era más rápido, más violento, una bestia que rugía con cada roce del acelerador. Pero su comportamiento no era para novatos. El famoso lag del turbo, esa demora antes de que la potencia explotara, era como el latigazo de un dragón dormido que de repente despertaba. ¿Resultado? Un coche que podía pasar de dócil a indomable en cuestión de segundos. Los pilotos lo adoraban. Los imprudentes lo temían. Para 1978, el turbo aumentó su cilindrada a 3.3 litros y añadió un intercooler, subiendo la potencia hasta los 300 caballos. Era una declaración de guerra a todo lo que se moviera en carreteras de Europa. Y entonces ocurrió lo inesperado. El 911, el mismo modelo que algunos querían eliminar, se convirtió en el salvador financiero de Porsche. Sus ventas crecieron, la demanda se fortaleció y la marca comprendió una verdad que nunca más olvidarían. El 911 no era solo un auto, era el corazón emocional de Porsche. Pero si los años 70 fueron turbulentos, los años 80 traerían una revolución estética, tecnológica y deportiva que transformaría al 911 en una auténtica superestrella global. Tras sobrevivir a la crisis del petróleo y demostrar que no solo podía mantenerse con vida, sino dominar el mercado, el Porsche 911 entró a los años 80 con un aire de confianza renovada. Era una década de excesos, velocidad, música electrónica, colores intensos y motores rugiendo en las autopistas alemanas. ¿Y quién mejor para encarnar ese espíritu que el 911? La generación que marcaría esta era recibió el nombre interno de G-Series, un modelo producido desde 1974 hasta 1989, pero que alcanzó su punto más icónico durante los 80. Una de sus innovaciones más reconocibles era algo que hoy damos por hecho: los parachoques con sistema de absorción de impactos, creados para cumplir con estrictas regulaciones de seguridad en Estados Unidos. ¿Lo curioso? Porsche logró convertir esa obligación en parte del estilo. Los impact bumpers se volvieron un rasgo visual típico del 911 ochentero. Mientras tanto, el 911 Turbo,
930, seguía siendo un objeto de deseo. Su silueta ancha, con guardabarros musculosos y el enorme alerón tipo cola de ballena, hacía que cualquiera se detuviera a mirarlo. Y no era solo apariencia, con 300 caballos de fuerza y un sonido que parecía un rugido metálico acompañado por el silbido del turbo, el 930 era temido y respetado a partes iguales. Pero Porsche no se detuvo ahí. En 1984, apareció un modelo fundamental, el 911 Carrera 3.2. Para muchos, este coche representó la mezcla perfecta entre lo clásico y lo moderno. Montaba un motor de 3.2 litros con alrededor de 231 caballos en versión europea, 207 para Estados Unidos. Fue más eficiente, más confiable y más refinado, sin perder la emoción pura del 911 tradicional. Y claro, no podemos olvidar algo que marcó el estilo de la época. ¿Recuerdas esos interiores llenos de relojes analógicos y ese volante que parecía invitarte a tomar una curva peligrosa? Eso era el 911 Carrera 3.2, un coche que te hacía sentir piloto cada día. Además, en 1987 se introdujo una mejora técnica decisiva, la caja G50, una transmisión más suave, precisa y duradera que se convirtió en favorita de los aficionados. Quien ha manejado un Carrera 3.2 con caja G50 lo sabe, esa sensación de engranar marchas es pura magia mecánica. Mientras otros fabricantes experimentaban con diseños futuristas, motores delanteros o tracción delantera, Porsche se mantuvo fiel a su fórmula. Motor Boxer. 6 cilindros. Refrigeración por aire. Motor colgado atrás. Y una estética que ya era reconocida en cualquier parte del mundo. Con el paso de los años, el 911 dejó de ser un deportivo europeo para convertirse en un ícono cultural global. Apareció en películas, pósters, anuncios y revistas. Era el auto que los ejecutivos deseaban, los jóvenes soñaban y los entusiastas veneraban. Pero mientras la década se acercaba a su final, una pregunta crucial comenzaba a rondar nuevamente. ¿Hasta cuándo podría sobrevivir la refrigeración por aire? La presión tecnológica crecía. Las normas ambientales se endurecían. Y la competencia cada vez era más feroz. La respuesta a ese desafío, y la reinvención total del 911, llegaría con la siguiente generación. A finales de los años 80, Porsche se encontraba ante un dilema enorme. El 911 era amado, venerado, casi intocable, pero también estaba tecnológicamente rezagado. La industria avanzaba hacia autos más seguros, más sofisticados y más eficientes. ¿Podía el 911 seguir compitiendo sin perder su esencia? La respuesta llegó en 1989, como un rayo de modernidad, el Porsche 911 tipo 964. Aunque su silueta parecía casi idéntica al modelo anterior, la realidad era sorprendente. El 964 compartía tan solo un 15% de piezas con el 911 previo. Es decir, era prácticamente un auto completamente nuevo disfrazado de clásico. ¿Por qué Porsche hizo eso? Muy simple, innovar sin romper el corazón de los fanáticos. El 964 trajo consigo una lista de mejoras que en ese entonces parecían ciencia ficción en un 911. Suspensión completamente nueva, con amortiguadores y resortes en lugar del viejo sistema de barras de torsión. Dirección asistida, que suavizaba la conducción sin sacrificar precisión. Frenos ABS, que aumentaban la seguridad al frenar fuerte. Y por primera vez en la historia del 911, tracción total en el modelo Carrera 4. ¿Te imaginas el impacto que tuvo esto? El 911, famoso por su cola inquieta y comportamiento nervioso en manos inexpertas, de pronto era más estable, más controlado y más amable con el conductor. Sin embargo, seguía siendo un 911, rápido, ligero y con carácter. En cuanto al motor, el 964 montaba un 3.6 litros refrigerado por aire, con 250 caballos. Era potente, robusto y tenía ese sonido metálico y rasposo que enamora a cualquier fanático. Era un rugido que mezclaba nostalgia con progreso. En 1990 se lanzó el 911 Turbo 3.3, tomando el motor del modelo anterior pero refinado y mejorado.
Y en 1993 llegó la culminación, el Turbo 3.6, con 360 caballos, un coche que hoy es una verdadera joya para coleccionistas. Pero la verdadera pregunta era esta: ¿podría el 911 seguir modernizándose sin sacrificar su alma? El 964 había demostrado que sí, pero todo lo que estaba por venir haría tambalear el mundo Porsche. Porque tras el 964, llegaría el último 911 refrigerado por aire. El canto del cisne. El modelo que muchos consideran el más bello de toda la saga. Si el 964 había sido una revolución silenciosa, el Porsche 911 tipo 993 fue la confirmación de que el 911 podía modernizarse y, al mismo tiempo, convertirse en una obra de arte. Presentado en 1994, este sería el último 911 refrigerado por aire, el cierre de una era que había comenzado 3 décadas atrás. Por eso, cada detalle del 993 parecía estar hecho con una intención clara: despedir la era del aire por lo alto. Su diseño fue la primera señal. Las líneas eran más suaves, los guardabarros mejor integrados, los faros más achatados. Como si el 911 hubiera pasado por un proceso de refinamiento casi quirúrgico. Muchos entusiastas coinciden: el 993 es uno de los 911 más hermosos jamás construidos. ¿Y tú, cuál dirías que es el más bello? Bajo el capó, o mejor dicho, bajo la tapa trasera, seguía latiendo un motor boxer de 3.6 litros, pero ahora con mejoras profundas en eficiencia, potencia y fiabilidad. La versión estándar entregaba unos 272 caballos, mientras que las variantes posteriores, como el Vario Ram, alcanzaban 285 caballos, ofreciendo una entrega de potencia más lineal y emocionante. La suspensión recibió cambios cruciales. El 993 introdujo un nuevo eje trasero Multilink, una obra maestra de ingeniería que redujo drásticamente el comportamiento nervioso característico de las generaciones anteriores. Resultado: un 911 más estable, más preciso, y aún así, tan emocionante como siempre. Y claro, si hablamos del 993, no podemos olvidar uno de los modelos más impresionantes. El 911 Turbo 993, de 1995. Este modelo ya no usaba un solo turbocompresor, sino dos, generando 408 caballos y alcanzando velocidades que rozaban los 290 km por hora. Era una bala alemana disfrazada de elegancia. ¿Detalles curiosos? Fue el primer 911 turbo con tracción total, una decisión que equilibraba la brutal potencia con mayor control. Y su enorme alerón trasero de doble nivel parecía gritar: sí, soy rápido, pero también soy hermoso. A medida que avanzaban los años, los rumores crecían: Porsche estaba preparando algo grande. Algo que los puristas temían, pero que la compañía consideraba inevitable. Porque a finales de los años 90, con normas ambientales cada vez más estrictas y la industria avanzando hacia tecnologías más modernas, Porsche tomó una decisión histórica: abandonar la refrigeración por aire. El mundo del motor contuvo la respiración. ¿Podría el 911 sobrevivir a un cambio tan drástico? ¿Seguiría siendo un 911 o se convertiría en otra cosa? La llegada del Porsche 911 tipo 996, presentada en 1997 para el modelo 1998, fue como un terremoto dentro del mundo automotriz. Para algunos, significó traición. Para otros, evolución pura. Pero una cosa es segura: nunca antes un 911 había generado tanta discusión. Y es que Porsche estaba contra las cuerdas. A principios de los 90, sus ventas habían caído dramáticamente. La empresa enfrentaba una crisis financiera que amenazaba su propia existencia. ¿La solución? Crear un 911 más moderno, más accesible de producir y que pudiera atraer a una nueva generación de clientes. Así nació el 996. El primer 911 refrigerado por agua, con un motor completamente nuevo, el 3.4 litros Boxer, que generaba 300 caballos de fuerza. Más tarde, la versión 3.6 litros aumentaría la potencia a 320 caballos. Era más silencioso, más refinado, más eficiente y, sí, más rápido. Pero el cambio que más polémica causó no estaba en el motor,
sino en los faros. Los famosos faros Farag, con su forma ovalada y un guiño amarillento, dividieron a los fanáticos. ¿Había perdido el 911 su identidad visual? Años después, el debate sigue vivo. Técnicamente, el 996 era un salto gigantesco. Chasis completamente nuevo. Interiores más modernos y ergonómicos. Mejor aerodinámica. Suspensión evolucionada. Y un comportamiento más predecible y estable. Además, por primera vez, Porsche unificó varias piezas y procesos con el recién lanzado Boxster 986, lo que permitió reducir costos y salvar a la compañía de la bancarrota. Sí, literalmente, el 996 ayudó a mantener a Porsche con vida. Pero si hablamos de 996, no podemos olvidar al monstruo de esta era, el 911 Turbo 996, lanzado en 2000. Con 420 caballos, tracción total y un diseño más agresivo, era una máquina que podía enfrentarse a superdeportivos mucho más caros. Y encima usaba una evolución del motor Mesger, heredado del mundo de las carreras, resistente, brutal y prácticamente indestructible. Luego llegaron versiones aún más extremas. GT3 996, afinado para pista. GT2, una bestia de tracción trasera y más de 450 caballos, conocida por su comportamiento, digamos que intenso. Sin embargo, el 996 también tuvo sombras. Los problemas del IMS, eje intermedio, afectaron a varios motores, lo que dañó la reputación de esta generación por un tiempo. Aún así, muchos entusiastas coinciden en que fue un modelo necesario, valiente y crucial para el futuro de Porsche. Lo cierto es que el 996 marcó el inicio de una nueva era. Una era donde Porsche ya no solo buscaba sobrevivir, sino prepararse para el siguiente gran paso. Porque el 911 estaba por volverse más musculoso, más sofisticado y más fiel a su diseño original. Tras la revolución polémica del 996, Porsche sabía que debía recuperar algo esencial, la conexión emocional con los fanáticos más puristas del 911. Y así, en 2004, nació el Porsche 911 tipo 997, considerado por muchos como la generación que curó las heridas del salto al agua. ¿Cómo lo logró? Con una mezcla perfecta de nostalgia y futuro. El primer golpe visual llegó de inmediato. Los faros redondos habían vuelto. Rediseñados, pulidos, modernos, pero con ese guiño directo a los 911 clásicos. Fue como si Porsche dijera: tranquilos, seguimos siendo nosotros. El interior también cambió drásticamente. Materiales más finos, un diseño más ergonómico y una sensación general de mayor calidad. Por primera vez, un 911 se sentía no solo deportivo, sino también premium. Pero hablemos de lo importante, el corazón. El 997 llegó con motores 3.6 y 3.8 litros que entregaban entre 325 y 355 caballos. Una evolución clara respecto a la generación anterior, con mejor respuesta, mejor sonido y una conducción más emocionante. En 2008, con la actualización conocida como 997.2, Porsche introdujo motores aún más eficientes y potentes gracias a la inyección directa, llevando al Carrera S a unos 385 caballos, e incorporando la ahora legendaria transmisión PDK, una caja de doble embrague que permitía cambios ultra rápidos sin perder ni un milisegundo de potencia. Pero si hay algo por lo que el 997 es recordado, es por sus versiones extremas. Fuego 911 Turbo, 997. Con 480 caballos, y más tarde 500 en el Turbo S, era un misil con tracción total, capaz de humillar superdeportivos mucho más caros. Su turbocompresor de geometría variable fue una novedad absoluta en autos de gasolina. Fuego GT3, 997. Un tributo al manejo puro, motor atmosférico, sonido celestial y una precisión quirúrgica. Muchos lo consideran uno de los mejores GT3 jamás hechos. Fuego GT2 y GT2 RS. Tracción trasera, hasta 620 caballos, peso reducido, y una reputación bien ganada de coche para valientes. Fuego Sport Classic.
Quizá el más querido por los coleccionistas, limitado, con detalles retro, alerón dúctil y un diseño que mezclaba nostalgia con modernidad pura. El 997 fue una declaración de intenciones. Porsche podía avanzar sin perder el alma del 911. Y gracias a esta generación, la marca recuperó su estatus, su reputación y sus ventas. Pero mientras la era del 997 llegaba a su fin, un nuevo desafío se asomaba. ¿Cómo llevar al 911 al siglo XXI sin sacrificar su esencia, pero incorporando tecnologías cada vez más electrónicas y menos mecánicas? La respuesta, y una transformación sorprendente, llegaría con la siguiente generación. Y así, con el Porsche 911 GT2 RS de 2018, capaz de devorar el Nürburgring en 47.3 minutos, parecía que Porsche había tocado el cielo. Pero, ¿es realmente así? ¿Puede un legado de más de medio siglo conformarse con romper récords? ¿O acaso cada nuevo tiempo de vuelta despierta otra pregunta más profunda? ¿Qué tan lejos puede llegar la ingeniería humana cuando el corazón sigue latiendo en 6 cilindros opuestos? Porque el 911, mientras el mundo abrazaba los autos eléctricos, decidió evolucionar sin renunciar a su esencia. En 2019, el 992 llegó con un chasis más rígido, una aerodinámica activa más precisa y un interior dominado por pantallas, pero debajo, en su núcleo, seguía latiendo un motor boxer sobrealimentado que parecía susurrar: "No he terminado". El 992 Turbo S, presentado en Stuttgart, levantó cejas: 650 caballos, 0 a 100 km por hora en apenas 2.7 segundos. Un deportivo que, increíblemente, se volvía aún más utilizable día a día. ¿Cómo lo lograron? Tecnología heredada de la Fórmula 1, intercoolers más eficientes, turbinas más livianas, electrónica más rápida, puesta al servicio de un auto que aún mantiene sus dos diminutas plazas traseras, como recordatorio de que siempre fue un Porsche para todos los días. Pero la verdadera emoción llegó en 2022, cuando Porsche presentó el 911 Dakar, inspirado en los triunfos del 959 en los años 80. Un 911 levantado, con suspensión todoterreno, capaz de surcar dunas como si estuviera en casa. Sí, y otra vez, el público se preguntó: ¿qué sigue? ¿Hasta dónde puede reinventarse un diseño que nació hace más de 60 años? Las respuestas parecían no agotarse. Ese mismo año, el GT3 RS del 992 introdujo una aerodinámica tan radical, aletas activas al estilo F1, un alerón trasero que superaba la altura del techo, que muchos pensaron que Porsche había cruzado una línea, pero ¿acaso no era precisamente ese el espíritu del 911? Romper límites sin romper su historia. Cada década, cada generación, cada modelo especial del 911 ha sido un capítulo de una épica que combina tradición con osadía. Pero mientras más se acercaba el tiempo presente, una interrogante quedaba rondando en los pasillos de Zuffenhausen. ¿Cómo sobrevivirá el 911 a un mundo que exige electrificación total? Y entonces, en medio de una industria que avanza hacia el silencio de los motores eléctricos, Porsche hizo algo inesperado, pero profundamente fiel a su historia: no mató al motor boxer del 911. En su lugar, comenzó a construir un puente entre tradición y futuro. ¿Cómo? Con una estrategia tan audaz como las curvas del Nürburgring. En 2023, desde los laboratorios de Porsche Engineering en Weissach, se reveló que el 911 no sería 100% eléctrico en el futuro inmediato. ¿La razón? El equilibrio perfecto del boxer y la mágica distribución trasera eran demasiado valiosos para perderse. Sin embargo, Porsche sabía que debía avanzar, así que surgió la idea que cambiaría el rumbo del 911, la hibridación inteligente. En 2025, fecha que los ingenieros ya mencionan con orgullo dentro de Porsche, se presentó el primer 911 Hybrid, un sistema eléctrico ligero basado en tecnología de la Fórmula 1. Un pequeño motor eléctrico integrado en la transmisión. Un sistema de recuperación de energía ultra eficiente. Y un boxer biturbo optimizado para trabajar en armonía con la asistencia eléctrica. ¿El resultado? Aceleraciones aún más brutales, consumos más bajos y el sonido característico del boxer, intacto, rugiendo con la misma rebeldía que en 1964.
Una mezcla que parecía imposible y que, sin embargo, el 911 logró con elegancia casi desafiante. Pero más allá de lo técnico, algo más profundo estaba sucediendo. El 911 Hybrid se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que no todo lo antiguo está destinado a desaparecer y que la innovación no siempre significa borrón y cuenta nueva. A veces, significa tomar lo mejor del pasado y empujarlo hacia el futuro con una convicción casi poética. Y entonces aparece la gran interrogante final. ¿Será esta la última gran evolución del 911, o apenas el inicio de una nueva era en la que lo clásico y lo moderno se fusionen como nunca antes? Si el 911 hectáreas demostrado algo durante más de 6 décadas es que no sigue al mundo, lo inspira. Desde sus primeros bocetos de Ferdinand Butz y Porsche hasta los superdeportivos híbridos de hoy, el 911 no ha sido solo un automóvil, sino un hilo conductor que une generaciones, pasiones y sueños. Porque, al final, mientras haya alguien que escuche ese rugido inconfundible y se pregunte cómo demonios puede sonar tan perfecto, el 911 seguirá evolucionando. Seguirá corriendo. Seguirá emocionando.